Shabbat Shalom, Misbahab Javerín, Shabbat Shalom, familia amigos. Con la ayuda del Eterno entramos a la recta final del estudio de la Torá, del libro de Devarim, el libro de Deuteronomio. Como ven, ya hemos leído ya el final del libro de Deuteronomio. Estamos en la penúltima parashá, la parashá número 53. Ya hemos estudiado ya gran parte del libro de Deuteronomio, y la parashá que vamos a estudiar esta semana es la número 53, cuyo título es Asinú, que significa escuchar, prestar oído. ¿Sí? Y también este Shabbat se denomina Shabbat Shuvah, que es un Shabbat de arrepentimiento, ya que estamos a pocas horas del inicio de la festividad de Yom Kippur, del ayuno total de Yom Kippur. Y esta parashá, la número 53, Asinú, siempre será después de Yom Teruah, de Rosh Hashanah, de escuchar el sonido del shofar, y también del comienzo de un año en el calendario judío, ya que el viernes pasado, a la caída del sol, dimos comienzo a un nuevo año y cumplimos con el mandamiento de escuchar el sonido del shofar, tal como nos lo ordena el Eterno. No es por un capricho humano, no es porque invento algún nombre, nos lo dice la misma Torá. Vayamos al libro de Levítico, capítulo 23, versículo 23. Y habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en este mes séptimo, el mes de Tisri, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de las trompetas, una santa convocación. Entonces vemos muy claro que es un mandamiento del Eterno. Como digo, no es un mandamiento de hombres, o no es porque nos comentaban también que en otros tiempos que eso era para, que nos enseñaron que eso era de los tiempos de Moshe, o en la época de los judíos antiguamente, pero todo lo que nosotros digamos o escuchemos de otras personas que no estén dentro de la Torá, pues no tiene ningún fundamento. Simplemente, ¿qué nos manda la Torá? Obedecerle al Eterno. ¿Y quién lo manda? Pues lo manda directamente el Eterno. ¿No? ¿Qué nos está diciendo? Que debemos de guardar ese día, el primero de Tisri, el primero del séptimo mes, y escuchar. El mandamiento es escuchar el sonido del shofar. También nos dice que no es un día común y corriente, que es un Shabbat, que es un día de reposo, en el cual nosotros no debemos de trabajar, nos debemos de reunir a escuchar el shofar. Pues aparentemente pues es un mandamiento pues como muy simple, que como que no estudia ese sentido de que simplemente nos reunimos un ratico, escuchamos el sonido del shofar y luego nos vamos. No, tenemos que pensar más a fondo qué es lo que nos quiere decir el Eterno, porque en la Torá, todo desde Génesis, desde Bereshit hasta Revelaciones, hasta Apocalipsis, el Eterno nos habla del shofar, nos habla de las trompetas, ¿sí? Y es un llamado, y vemos que ahí se está haciendo mucho el énfasis de escuchar el sonido del shofar. ¿Y por qué ese énfasis? Simplemente porque el Eterno nos lo manda, y así es fácil, tenemos que obedecerle al Eterno, ¿sí? No hay una razón pues clara, no hay una razón precisa del por qué, pero sí, simplemente tenemos que obedecerle al Eterno, ya que al sonido del shofar, al sonido de la trompeta, vemos eventos marcados en la Torá, en las Escrituras. ¿Y con qué? Con el sonido del shofar. También vemos ejemplos también que cuando el pueblo fue a recibir la Torá, cuando fue a recibir los 10 mandamientos en el monte Sinaí, que se escuchó el estruendo del shofar, y en muchas ocasiones también lo vemos en la Torá, inclusive también lo vemos en la Brit Hadashah, más conocido como el Nuevo Testamento. Vayamos a 1 de Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. También en 1
Tesalonicenses 4:16 nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Entonces, como lo hemos explicado también en otros videos, el sonido del shofar es bien importante, es un instrumento de guerra, el shofar es un instrumento profético, el shofar es un instrumento bíblico, y lo vemos en muchos pasajes de la Torá. Vemos la importancia de escuchar el shofar. Vemos el ejemplo también, pongámosle, de Josué 6:20, cuando derribaron las murallas, también en Jueces 7:20, en Éxodo 20:18, Primera de Reyes 1:39, así entre otros. Deuteronomio 32:1 nos dice: escuchad cielo y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Y durante todo el capítulo 32, en esos 52 versículos, vemos el cántico de Moché, cuenta toda la historia de Israel, el pecado, el exilio y la redención. Entonces, ese capítulo 31 nos habla sobre ese cántico profético que cuenta Moché sobre la historia de Israel, y comienza diciendo: prestad oído, oh siervos, ¿sí? Entonces el Todopoderoso ordenó a Moché que compusiera una canción y le enseñara a todos los hijos de Israel, a los Bene Israel, al pueblo de Israel, que memorizara la canción y que se la transmitiera a sus generaciones, y esa generación a la otra generación, dice de generación en generación. La canción pues describe la próxima apostasía de Israel y el posterior juicio del Eterno sobre la nación. Sirve como ¿qué? Sirve como testimonio para todas las generaciones. Y el Eterno le dijo a Moché: se volverán a otros dioses y le servirán y me despreciarán a mí. ¿Sí? Entonces vemos aquí que el pueblo, generación tras generación, de todas maneras están siendo infieles al Eterno, pero a pesar de la maldad, a pesar de la idolatría, a pesar de la desobediencia, a pesar de que el pueblo viola el pacto, el pueblo está siempre siendo desobediente ante el Eterno, pero el Eterno, en su infinita misericordia, pues perdona a su pueblo, y al final del cántico vemos que el Eterno da un parte de esperanza en la redención final, y un juicio a todos aquellos rebeldes, y también un juicio sobre las naciones. También no quiere decir que estos versículos, esta palabra que está en esta mañana, en este momento, bien sea día en un lado, en otro lado sea de noche, donde la persona en este momento lo esté viendo, no quiere decir que esto era solamente para el pueblo judío, sino que el Eterno también nos está hablando a cada uno de nosotros, ¿sí? ¿De qué? De que nosotros hemos sido desobedientes, que hemos sido soberbios, que hemos pecado, que ha habido en nosotros idolatría, en otros tiempos idolatría en imágenes, y también la idolatría, como también lo hemos explicado en muchas ocasiones, no solamente es la idolatría en las imágenes, sino también la idolatría a mi trabajo, la idolatría también a mi deporte favorito, muchas formas de la idolatría. ¿Y qué es? Que colocamos en un segundo, un tercer lugar al Eterno, y no en su primer lugar. Entonces aquí el Eterno también, ¿qué nos quiere decir? Que debemos de creerle a Él, de ser obedientes al Eterno, cumplir los mandamientos del Eterno, que la misericordia del Eterno siga con cada uno de nosotros, que enderecemos nuestras vidas, que desde el libro de Revelaciones también nos habla, el libro de Apocalipsis también nos está hablando, ese capítulo 15 nos narra sobre algo muy similar a Deuteronomio del capítulo 32. Pues en síntesis, ¿qué quiere decir el Eterno a cada uno de nosotros? Que hagamos techuvá. ¿Y qué significa techuvá? Regresar. ¿Regresar a dónde? Regresar al Eterno.
como también se conoce como en otras partes de la Torá como arrepentimiento, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Reconocer que la vida que nosotros estamos llevando no le agrada al Eterno, de que esa vida que nosotros en otros tiempos llevábamos en pecado, si no aceptamos a Yeshua en nuestro corazón, pues estábamos en condenación eterna, pero el Eterno en su infinita misericordia, en su infinita rajén, envía a su Hijo Jesús HaMashiach para que muriera en el madero por cada uno de nosotros. Y cuando nosotros ya aceptamos al Eterno, a su Hijo Jesús HaMashiach en nuestro corazón y empezamos ese cambio de vida, ahí está la Teshuvá, ahí está el arrepentimiento. Pero ¿qué? Es dejar lo que hacíamos antes. Si antes chismoseaba, no chismosear más. Si antes hablar mal de las personas, no volver a caer en ese pecado de hablar mal de las personas. Si mentía, no volver a mentir. Si robaba, no volver a robar. Si fornicaba, no volver a fornicar. Si adulteraba, no volver a adulterar. Cada uno de nosotros sabemos en qué parte estamos fallando en el Eterno. Cada uno de nosotros sabemos cómo nos estamos acercando o alejando del Eterno en nuestro diario vivir. Muchas personas dirán, no, pues yo no tengo nada de que arrepentirme. Y como dijeron desde el comienzo que era un Shabbat Teshuvá, que es un Shabbat de arrepentimiento, pues tal vez eso no va conmigo. Pues gloria al Eterno por esa persona o esas personas que están pensando de esa forma y que creen que llevan una vida de mucha santidad delante del Eterno. Pues muy bien por ellos. Nosotros, por más que nosotros estemos tratando de llevar una vida recta delante del Eterno, nosotros tenemos que seguir diariamente haciendo ese ejercicio de estar pidiendo perdón, ¿sí? Decirle al Eterno en la noche, mirar, hacer un examen personal, decir, lo que hice hoy, ¿le agradó al Eterno o no le agradó al Eterno? Lo que hice hoy estuvo para bien de los que me rodean o fui de mal testimonio. Entonces, eso depende de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, esa Teshuvá verdaderamente es nosotros aceptar que cometemos errores, que somos humanos, pero que todo eso tampoco es excusa para estar cayendo en pecado, sino que nosotros hagamos ese tikkun, ese pedir perdón, ¿sí? La Teshuvá pues es continua, tiene que ser continua todos los días de nuestra vida. El arrepentimiento pues es un tema central de la Torá, de la Biblia, no únicamente para el pecador constantemente, que incluso para aquel justo que se cree que va rectamente por la vía del bien, ¿sí? Sino que el arrepentimiento verdaderamente es analizarnos la condición que nosotros llevamos y que sea diariamente hasta el final, hasta el final de nuestros días. También vemos que Yeshua HaMashiach y también Juan, el inventor Juan el Bautista, ¿sí? Enfatizaron que en el mensaje del arrepentimiento. Mateo 3, 1 y 2 nos dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También Mateo 4, 17 nos dice: desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces sigamos en ese proceso de Teshuvá, en ese proceso de regresar al Eterno, y con la ayuda del Eterno que en un día ya tenemos el ayuno de Yom Kippur, que con la ayuda del Eterno pues que nuestro Padre Celestial reciba en su infinita misericordia nuestro perdón, que nos perdone por todas las faltas que hemos hecho, y con la ayuda de Él y del Espíritu Santo que no vamos a caer en esos pecados, en esas transgresiones, y más bien que nuestros nombres, los de nuestras familias, siempre estén sellados en el libro de la vida, y que tengamos un excelente año ya que comenzó desde el viernes anterior. Amada familia y amigos, muchas gracias por acompañarnos en el estudio de la Torá. Si estas palabras fueron de bendición para tu vida, compártela a otros y suscríbete al canal. Una semana de bendición para todos. Shabbat Tov.